Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí para conversar sobre algunos asuntos que se nos son comunes en la gran mayoría de veces que los hemos planteado. Y en esta ocasión, por primera vez, voy a grabar algo relacionado con un aspecto que es común en la vida de toda la sociedad. Voy a hablar sobre el matrimonio. El matrimonio como tal, lo que el mismo implica en medio de tantas cosas. En toda la experiencia pastoral que por años he venido acumulando, he hecho cualquier cantidad de celebraciones de esto, distintas partes. Y para mí ha sido una bendición que los que he casado en su mayoría se mantienen juntos, allí están. Y ha sido una bendición para mí poder ver aquello. Sin embargo, hay tantas cosas que se pueden decir acerca de esto y a lo mejor usted tendrá su propia opinión. No quiero entrar en dogmas, en cosas con relación a esto, sino en los aspectos que me parecen puntuales con relación a esto. El matrimonio debe familiarizarse con las leyes del Estado o de la nación donde se vaya a celebrar, ¿verdad? Esta ceremonia para estar seguro de que cumple con los requisitos de la ley. No puedo casar a nadie en una ceremonia religiosa si antes no me muestra que se ha casado por la parte civil, ¿verdad? Su acta de matrimonio civil. Eso lo he hecho en su gran mayoría de veces. Los pastores no podemos casar a nadie pensando que está por encima de las otras leyes. En algunos países, en los Estados Unidos, en algunos países en América Latina, el matrimonio que realiza un pastor tiene la misma validez que tiene el matrimonio civil. No es común aquí en Venezuela. En nuestro país no data de muchos años, bueno, de cuando la época del ilustre americano, como se llamó Guzmán Blanco, se establecieron estas leyes, porque antes quien divorciaba era la Iglesia Católica, no divorciaban las autoridades civiles. Este tipo de cosas se han venido celebrando en medio de muchas situaciones. Pudiera decirles también, ¿verdad?, que el matrimonio es un estado honroso, instituido por Dios y santificado por la presencia de nuestro Señor en las bodas de Caná de Galilea. El primer milagro que Jesús lo hace en un matrimonio. Junto con sus apóstoles fueron invitados. Creo que las ceremonias para aquella época no eran como se hacen ahora en nuestro país, una noche, una celebración. Aquello duraba semanas. Y aquella gente ya habían agotado la bebida que tenían y María es cuando acude a Jesús. Y él ya le dice al final a ellos, hagan todo lo que él le diga. La Biblia dice que es honroso en todos el matrimonio y se le consagra como un símbolo de la unión mística entre Cristo y su iglesia. De hecho, la iglesia pasa a formar parte a la novia de Dios en su momento. Se hará la famosa boda, como la Biblia nos habla, ¿verdad? El matrimonio debe contraerse con reverencia y en el temor de Dios, considerando los fines para los cuales se ordenó, es decir, para el compañerismo, el apoyo y el consuelo, que los esposos deben tributarse recíprocamente mientras vivan. El matrimonio fue ordenado para continuar la sagrada institución de la familia y para que los hijos que son herencia del Señor sean criados en piedad y en rectitud. El matrimonio contribuye también al bienestar de la sociedad y a transmitir mediante el buen orden familiar la pureza, la santidad y la verdad de generación en generación. Dios es un Dios de orden, coloca las cosas en los términos como deben ir. Cuando la Biblia dice en Génesis que todo estaba desordenado y vacío, Dios comenzó a colocar cada cosa exactamente en su sitio. Igual hizo con el hombre, que al hombre está solo, se da cuenta. Y hay una expresión bíblica que dice que no es bueno que el hombre esté solo y decide crear para él una ayuda idónea. La saca de un costado, no la saca de los pies porque no era para patearla, y la saca de un costado como símbolo de protección. Era la ayuda que él estaba brindando a aquella mujer. Y es interesante lo que la Biblia nos va a plantear después, que no establece que se constituirán en una sola carne. Y pareciera que Dios con ese momento no tomó el detalle de que aquel hombre es hijo y aquella muchacha también, y entonces sus padres están allí, sino que da la potestad de abrirse como familia en otra condición. Sin embargo, vamos a ver algunos detalles desde el punto de vista bíblico a través de este estudio, que espero sea de bendición. Tengo algunas notas que no son mías, pero que por ejemplo dice que el matrimonio no deriva de matriz, sino del latín matrimonio. Esta palabra está formada por la raíz mater, o sea, madre, y el sufijo monium, que indica calidad, acción o estado. Su significado original era el oficio o condición de madre. A su vez, la palabra madre y matriz comparten la misma raíz,
indoeuropea, mater, madre, ¿verdad?, que hace referencia a la figura materna. Por lo tanto, tienen un origen muy cercano y pertenecen a la misma familia. Que bueno, claro, la misma familia de palabras, pero no provienen directamente del término anatómico matriz. Puedes encontrar más detalles sobre el origen y la evolución de este término en la información etimológica o explorar su definición actual en el diccionario de la lengua española. Por decirte algo, hemos visto cualquier cantidad de nuevos tipos de matrimonio. Se habla de unión homoparental o matrimonio igualitario. En este término es muy común y a lo mejor usted conocerá una pareja, dos mujeres, dos hombres que decidieron unirse en matrimonio. La idea, cuando Dios establece el orden de que un hombre y una mujer se unen, es para que la familia sea procreada. Pero hombre con hombre no procrea, mujer con mujer no procrea, y está violando el término establecido por Dios. Varón y hembra los creó, lo cual indica que es la forma como debe contraerse un matrimonio como tal. La Iglesia mantendrá siempre sus principios y sus valores relacionados con eso. Pero ¿qué es el matrimonio? Legalmente, entre otras cosas, es la unión entre un hombre y una mujer a través de un documento que emiten las autoridades civiles, haciendo constar que aquellas personas de mutuo acuerdo han llegado a esa condición. Existen algunos países, algunas costumbres, donde los matrimonios los establecen los padres. Te casas tú con fulano, tú con fulana, y así se va haciendo. Pero para que se haga legal tiene que ser en esos términos. A nivel social, también las familias logran ponerse de acuerdo porque son de la misma condición, tienen el mismo nivel económico, y por eso establecen bodas así. Como también pudiéramos decir que espiritualmente aquellas dos personas comienzan a conformar entre ellos una sola carne, como la Biblia me establece. También conocemos de tipos de matrimonio, ¿verdad? El matrimonio civil, que es establecido por las autoridades. Te casa un juez, te casa un prefecto, en fin, las autoridades que le toca como tal. Ellos son los que van a dar esta cosa. Ese es el matrimonio civil, por el cual todos debemos haber pasado una vez vayamos al matrimonio religioso, si no lo llegamos a celebrar, pero el válido es el matrimonio civil que se da ante las autoridades. Existe también el matrimonio religioso, ¿verdad?, que está fundamentado en los ritos y normas de la fe que se tiene, sea católico, evangélico, como quiera que sea. Eso tiene una condición que se respeta en función del valor que tiene eso ante Dios para ese tipo de fe que se manifieste. Ese es el matrimonio religioso. Como también existe lo que llaman la unión de hecho, así lo establece en la ley ahora. La unión de hecho es una especie de concubinato de personas que habitan sin un acta de matrimonio, que se unieron hace mucho tiempo y están juntos allí y mantienen una relación, aun cuando no tenga un acta de matrimonio. Sin embargo, debo decir algo, y perdónenme las personas que lo escuchen, no les parezca esto parecido. La Biblia me establece que mientras tú no lo hagas dentro de los términos legales, como lo establece la palabra de Dios, y se habita sin haber ido ante las autoridades y haber celebrado esta situación, tú estás en una condición de fornicación. La Biblia me establece, por eso te llama a que buscando la santidad, tú logres vencer aquello. Esto a lo mejor no va a gustarle a mucha gente porque tienen otras ideas, pero es el principio que bíblicamente pudiéramos nosotros manejarlo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí vemos la participación en medio de todas las cosas de Dios. En Proverbios 5:18 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Hablando al hombre como tal, lo escribe Salomón, uno de los hombres más sabios conocidos, ¿verdad? Y habla, insiste en el principio de que varón y hembra los creó, no mantiene una relación de lesbianismo ni una relación de homosexualidad, se habla de una condición en que varón y hembra deberían ser. Ahora, dentro del matrimonio pudiéramos ver los pilares que mantienen al mismo como tal. Yo tengo 47 años en esto, ya no es fácil de cualquier cosa, y he visto cualquier cantidad de gente que se ha divorciado después de muchos años. Existen tantas cosas, porque se ha establecido por ahí un principio que dice hasta que el matrimonio los separe.
porque la gente pareciera que casarse es como pavoso, pareciera que no es hacer algo que estuviera bien, porque lo ven como muy viejo en medio de todas las cosas. Sin embargo, para la sociedad es los principios que Dios establece, ¿verdad? Dentro de los pilares del matrimonio, una de las cosas que es básica es la comunicación. Es la expresión de pensamiento que se debe tener en ambos, desde el varón, desde el hombre y la mujer. No el hombre como tal impone su fuerza y tú te callas y es como yo digo, usted no puede hablar. Así no hay una condición de comunicación. Existe una situación más bien de una violencia dado en un totalitarismo en medio de todo. Debe existir en que la pareja se siente y puedan hablar en medio de tantas cosas, ni de parte del hombre como tampoco de la mujer. También debería existir entre ellos una confianza, lo cual va a brindar seguridad a aquella pareja. No es fácil para cualquier persona, sobre todo en estos tiempos, cuando una mujer se convierte en una profesional y ella puede ya sostenerse. Dice, entonces casarme para lavarle, cocinarle. No, pareciera que así viéndolo desde el punto de vista básico no tuviera ningún atractivo. Dios tuvo que crear un elemento adicional que es el que condiciona el matrimonio, y es lo que vamos a conocer en la Biblia más adelante como el amor. Aquella situación de enamorarse de alguien y estar dispuesto a hacer cualquier sacrificio en aras de mantener aquella relación. Entonces el matrimonio, la confianza, viene a brindar la seguridad que una persona debe tener a la hora de decidir este paso. Otra cosa que es importante en un matrimonio, dentro de los pilares del mismo, es el compromiso que yo tengo. El hombre es la persona que provee en medio de toda la cosa, la mujer la que cuida, mantiene el hogar. Allí, de acuerdo como hemos entendido hasta ahora, se vienen dando estas cosas. Y otro aspecto muy importante dentro del matrimonio es el respeto. El respeto es algo que es válido en medio de todas las cosas. Piensa porque estés allí, no puedo estar en una condición en la que tengo un temor que si se fue, que no vino, que aquello con quién estará. No, por respeto se mantiene aquello como algo que es válido en medio de todas las cosas. Estoy hablando desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Ahora, según la Biblia, es un pacto sagrado de unión permanente. Cuando se hace un matrimonio se establece como un contrato. Así lo establecen las leyes. Visto desde el punto de vista bíblico, lo veo como un pacto que se hace entre un hombre y una mujer en un momento, ante las autoridades y en una ceremonia, ante un pastor o un sacerdote, como quiera que se haga. Es un pacto que se emite entre ambos, se establece una prenda que garantiza la presencia de ese respeto entre los dos. La Biblia dice en Mateo 19 que se constituyen en una sola carne. Dice, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es importante y quiero agarrarme a esta expresión, lo que Dios juntó. No siempre los matrimonios Dios los ha unido. Los unen los intereses, los unen las conveniencias y a Dios lo dejan de un lado. Porque para mucha gente el matrimonio es la ceremonia, lo que se hace, los adornos, la ropa, la fiesta. Eso es el matrimonio para otros. Y no es así, el matrimonio es el resto de la vida que se comparte al lado de alguien. Por eso usted ve muchos divorcios que se dan, porque inicialmente ve que aquella mujer es una mujer bonita, un buen cuerpo, pero cuando ya el tiempo pasa, no es lo que yo esperaba, entonces voy a divorciarme. Las cosas no se dan así. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre, lo podemos ver en esos términos. En Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dentro de esas relaciones matrimoniales que uno conoce, las madres tienen mucho que ver en eso y consienten a los hijos. Por eso casi nunca van a estar de acuerdo con aquella que se casó con aquel hijo. Por eso le llaman nuera, porque muchas veces esa no era la que yo quería en medio de todas las situaciones. Se unirán y serán una sola carne. La Biblia así nos lo establece. El matrimonio, recuerda, no es que hagas la mejor fiesta, te pongas el mejor traje, no, sino que ames a aquella persona por encima de todas las cosas. En Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33 dice, las casadas, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia donde el pastor era Timoteo, sabiendo que había cualquier cantidad de ideas. En estos momentos se da a sí mismo.
aunque esto fue escrito hace muchos años atrás, miles de años atrás, ya hoy tenemos otra condición que deberíamos verlo en esos términos. Dice el apóstol: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Cuesta trabajo sujetarse cuando yo vengo de vivir mi vida, de hacer esto. Es el principio bíblico, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí viene una condición hablando de las casadas en cuanto a la sujeción, el respeto, lo que debería existir en esto, lo cual no debe convertirse en un elemento, un argumento para que aquel hombre la mantenga allí bajo una condición de presión, sino amarla, respetarla y tomar en cuenta lo que ella misma pueda decir. Y con relación a los maridos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mira esta relación que se manifiesta en estos términos, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, ¿verdad? Asimismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Estoy hablando específicamente de lo que está establecido en la palabra. Dentro de los valores que deben tomarse en cuenta a la hora de tener una relación de matrimonio, podemos considerar que el amor es el elemento adicional más importante cuando se cocina, se quiere hacer algo que cambie los sabores allí, en lo que mantiene una condición de amor en un matrimonio por años, como quiera que sea, uno es el amor. La Biblia habla del amor como todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Podemos verlos en esos términos. Debe existir también el respeto, sentirse valorado por aquella persona como quiera que sea. La generosidad. El hombre debe tener aquella condición no de ser pichirre en esos términos, sino ser generoso con su familia, de brindarle una condición de vida que tenga bastante mérito. Debe darle apoyo, fidelidad, comunicación en pareja, entre otras cosas. Esto pudiéramos dejarlo entonces como una situación que a nosotros nos parezca por demás interesante, ¿verdad? Como les dije, existen las uniones homoparentales en este momento, están de moda, como quiera que sea, y usted se asombra cuando estas cosas se dan. Es la que forman por la gente del mismo sexo. Y no proviene del matrimonio, porque como base es madre y no se puede tener en esos términos para tal. Allí podemos tomar en cuenta entonces los aspectos que bíblicamente pudiéramos ver en este sentido. No todo el mundo está dispuesto. No, eso no es bueno, mejor yo me voy en estos términos, no lo hago. Y se mantiene sobre todo en nuestro país un machismo en ese aspecto. Veámoslo desde ese punto de vista. Quería darles esta opinión nada más para que muchos lo analicen a ver qué les parece. Denme su opinión, por favor. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Señor, gracias por esta palabra. Permite compartirla con mis hermanos y que sea de bendición. En nombre de Cristo, amén. Hermano, mándame tu mensaje. 0412-726-9831 es mi WhatsApp. Por ahí quiero escuchar, ver tu opinión. O si no, si lo ves a través de otros términos como te lo envío, dame también tu mensaje por ahí, que para mí va a ser de mucho valor. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.